Bienvenidos, hoy abordaremos un tema muy relevante. Mexicanos sacrifican flexibilidad laboral por economía. Analizaremos por qué cada vez más mexicanos están dispuestos a renunciar a la flexibilidad en el trabajo para asegurar una mayor estabilidad económica. Exploraremos las razones detrás de esta tendencia y lo que significa para el futuro del trabajo en México. Vamos a descubrirlo. La tendencia en México: estabilidad económica versus flexibilidad. Según un estudio reciente, muchos trabajadores mexicanos están dispuestos a renunciar a la flexibilidad laboral si eso significa tener un salario más alto y una mayor estabilidad económica. Esto refleja una prioridad clara. En un contexto de incertidumbre económica, el dinero y la inseguridad financiera se convierten en factores decisivos. La necesidad de garantizar ingresos estables para cubrir las necesidades básicas y asegurar el bienestar de la familia está pesando más que la convivencia de tener horarios flexibles. Factores culturales y económicos. En México, la cultura del trabajo valora mucho la estabilidad y la seguridad laboral. La percepción de que un empleo estable es una garantía de éxito y bienestar está profundamente arraigada. Además, la estructura económica del país, donde muchos trabajan, aún son tradicionales y menos orientados hacia la flexibilidad, refuerza esta tendencia. La pandemia del COVID-19 también ha influido, ya que muchas personas han experimentado inseguridad laboral y buscan compensar esta incertidumbre con empleos más estables. Impacto de la pandemia. La pandemia ha dejado una marca profunda en el mercado laboral mexicano. Muchas personas perdieron sus empleos o vieron reducidas sus horas de trabajo, lo que generó una mayor incertidumbre económica. Como resultado, la seguridad financiera ha cobrado aún más importancia y los trabajadores están más dispuestos a aceptar trabajos menos flexibles, pero más seguros. La crisis sanitaria también ha hecho que muchas familias reconsideren sus prioridades, buscando la estabilidad como una forma de asegurar su bienestar a largo plazo. Ventajas y desventajas de sacrificar la flexibilidad. Ventajas: mayor estabilidad económica. Una de las principales ventajas de priorizar la estabilidad económica es la certeza de recibir un salario constante. Esto permite a los trabajadores planificar mejor sus finanzas, ahorrar para el futuro y cubrir sus necesidades básicas, sin estrés constante. La seguridad de ingresos estables también puede aumentar la confianza y la satisfacción general de los empleados. Beneficios adicionales. Los empleos más estables a menudo vienen con beneficios adicionales como seguros médicos, prestaciones de jubilación y otros incentivos que pueden proporcionar una red de seguridad adicional para los trabajadores y sus familias. Estos beneficios pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida y en la seguridad a largo plazo de los empleados. Además, los trabajadores estables pueden ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y ascenso, lo que contribuye a un mayor sentido del logro y propósito. Desventajas: impacto en la vida diaria y salud mental. La falta de flexibilidad puede llevar a un aumento del estrés y una disminución en la calidad de vida. Los empleados pueden sentirse atrapados en rutinas rígidas, con menos tiempo para pasar con sus familias, cuidar su salud o perseguir intereses personales. La imposibilidad de adaptar el trabajo a las necesidades personales puede afectar negativamente la salud mental y el bienestar general. Además, la falta de tiempo para actividades personales puede llevar a un agotamiento y una disminución en la motivación y el rendimiento laboral. Menor productividad. Aunque parezca contradictorio, la falta de flexibilidad puede reducir la productividad. Los empleados que tienen la capacidad de gestionar su tiempo y trabajar en condiciones que mejor se adapten a sus necesidades personales suelen ser más productivos y comprometidos. La rigidez puede llevar a una disminución de la motivación y la eficiencia laboral. Los estudios han demostrado que los empleados que tienen más control sobre su horario de trabajo son más felices y productivos, lo que beneficia tanto a los empleados como a las empresas. Datos sorprendentes sobre el mercado laboral mexicano. Preferencias de los trabajadores. Un estudio reciente reveló que un alto porcentaje de trabajadores mexicanos preferiría un empleo con mayor estabilidad económica a cambio de menos flexibilidad laboral. Esta tendencia se observa en diversos sectores y niveles de ingreso, mostrando una preocupación generalizada por la seguridad financiera en el país. Además, este estudio indica que la prioridad por la estabilidad económica no es exclusiva de ciertos grupos demográficos, sino que es una tendencia transversal que afecta a la mayoría de la fuerza laboral.
Comparativa internacional. En comparación con otros países, México tiene una de las tasas más altas de trabajadores dispuestos a sacrificar la flexibilidad por un salario más alto. Este dato subraya la importancia de la estabilidad económica en la cultura laboral mexicana y destaca las diferencias de las prioridades laborales a nivel global. Mientras que en otros países, la flexibilidad laboral es un valor en aumento, en México la seguridad financiera sigue siendo la prioridad principal. Expectativas futuras. Los expertos sugieren que esta tendencia podría mantenerse en el futuro cercano, especialmente si la economía global continúa enfrentando desafíos. Sin embargo, también señala que a medida que las empresas mexicanas adopten más prácticas de trabajo flexible, los trabajadores podrán reevaluar sus prioridades. La evolución del mercado laboral y la adopción de nuevas tecnologías pueden cambiar el panorama, haciendo que la flexibilidad y la estabilidad económica no sean mutuamente excluyentes. El futuro del trabajo en México. Cambios en las empresas. Las empresas de México tendrán que adaptarse a esta realidad y encontrar un equilibrio entre ofrecer estabilidad económica y flexibilidad laboral. Aquellas que logran hacerlo estarán mejor posicionadas para atraer y retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo. Las empresas que se adapten a las necesidades de sus empleados no solo mejorarán la satisfacción laboral, sino que también podrán aumentar su productividad y eficiencia. Las organizaciones que innoven en sus prácticas laborales tendrán una ventaja competitiva significativa. Rol del gobierno y las políticas públicas. El gobierno también puede jugar un papel crucial, promoviendo políticas que fomenten tanto la estabilidad económica como la flexibilidad laboral. Esto puede incluir incentivos fiscales para empresas que implementen prácticas laborales flexibles y programas de apoyo para trabajadores que buscan equilibrar sus vidas profesionales y personales. Las políticas gubernamentales pueden ayudar a crear un entorno laboral más equilibrado y sostenible. Además, el gobierno puede invertir en infraestructura tecnológica que facilite el trabajo remoto y flexible. Evolución de la cultura laboral. Con el tiempo, es posible que la cultura laboral en México evolucione para valorar más la flexibilidad, sin sacrificar la estabilidad económica. A medida que más empresas adopten modelos de trabajo híbrido y remoto, los trabajadores podrían encontrar nuevas formas de equilibrar sus necesidades económicas y personales. La evolución cultural será clave para crear un entorno laboral más inclusivo y adaptativo. La educación y la concienciación sobre los beneficios de la flexibilidad también pueden jugar un papel importante en este cambio. Innovación y tecnología. La tecnología jugará un papel fundamental en esta transición. Las herramientas digitales y las plataformas de trabajo remoto están haciendo que la flexibilidad laboral sea más viable que nunca. Las empresas que adopten estas tecnologías y fomenten una cultura de trabajo flexible estarán mejor posicionadas para prosperar en el futuro. La innovación tecnológica no solo facilita el trabajo remoto, sino que también permite una mayor colaboración y comunicación, mejorando la eficiencia y la productividad. Conclusión. ¿Qué opinas sobre esta tendencia? ¿Preferirías una mayor flexibilidad o una mayor estabilidad económica? Déjanos tus comentarios abajo y únete a la conversación. No olvides dejar like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más análisis y noticias sobre el mercado laboral y la economía de México. ¡Hasta la próxima!